En el mundo de lo paranormal, incluso los valientes soldados no están exentos de encuentros inquietantes y experiencias sobrenaturales. En este video vamos a explorar relatos escalofriantes de militares que se enfrentaron a lo desconocido y vivieron para contarlo, desde encuentros con entidades fantasmales en campos de batalla hasta extrañas apariciones en bases militares. Estas historias te dejarán con la piel de gallina y te harán cuestionarte lo que realmente acecha en las sombras. Prepárate para adentrarte en un mundo donde lo extraordinario se mezcla con lo militar y las líneas entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Paranormales Militares. Prepárate para lo inesperado y comencemos con el iceberg. El día en que el ejército mexicano se enfrentó con reptilianos, los alucinantes sucesos tuvieron lugar, al parecer en julio del año 2019, aunque no ha salido a la luz hasta hace poco por boca, según parece, de uno de los propios integrantes de la unidad y por tanto testigo directo de los hechos. Bien es cierto que esta persona permanece en el anonimato, según cuenta él mismo, porque le persiguen oscuras personas precisamente por hacer pública la historia. Según el relato de este oficial anónimo, era una unidad de unos 20 efectivos, haciendo una patrulla por zonas apartadas en la búsqueda de plantación e instalaciones de fabricación de estupefacientes, con el objetivo de localizarlas y destruirlas por completo. Al parecer, de camino a una de ellas, de la que la inteligencia les había proporcionado la ubicación, llegó la noche y tuvieron que acampar para pernoctar. Durante la madrugada comenzaron los fenómenos extraños, puesto que se vieron despertados por unos extraños ruidos en la lejanía, que cuando ya despiertos escucharon con más atención. Les empezaron a aparecer como si fueran unos desgarradores lamentos, como si alguien estuviera siendo torturado en los cerros circundantes. En esa situación, decidieron reforzar la seguridad en el perímetro de su campamento, y así pasaron la segunda noche en la montaña, mucho más intranquilos, pero sin que sucediera nada más. Una vez más llegó la noche y tuvieron que plantearse parar, pero en esta ocasión vieron que su camino les había llevado hasta una zona rocosa, en la que avistaron la entrada de una cueva que parecía un lugar óptimo para refugiarse durante las horas nocturnas, pues ofrecía protección y era fácilmente defendible desde la entrada. Sin embargo, esa decisión resultó ser fatal. En mitad de la madrugada, todos despertaron sobresaltados, porque los inhumanos gritos estaban allí de nuevo, pero con un cambio aterrador, puesto que se dieron cuenta de que su lugar de procedencia era nada menos que el fondo de la cueva en la que se encontraban. Ante esa terrible situación, decidieron dividirse en dos patrullas. Una se introduciría hacia el interior para ver qué encontraban, mientras la otra tomaría posiciones para cubrir y proteger a la primera. Según cuenta, después de haber avanzado unas decenas de metros por el interior de la cavidad en el mayor sigilo, llegaron a una especie de sala más grande en la que, para su espanto, descubrieron a unos oníricos seres de aspecto reptiliano que aparentemente estaban ocupados en lo que tenía todo el aspecto de ser el sacrificio ritual. Los curtidos militares no daban crédito a sus ojos, pues frente a ellos estaban esas horribles criaturas bípedas de unos 2 metros de altura, con la cara propia de un gran lagarto, garras en las manos y una piel verde escamosa. Entonces el horror terminó de desencadenarse, porque uno de aquellos seres descubrió a la patrulla y con un inquietante silbido alertó a los suyos, que cargaron sin pensarlo contra los soldados. Ellos, ante lo imprevisto de la situación, emprendieron la retirada, no sin comenzar un nutrido fuego de cobertura que desgraciadamente para ellos no parecía afectar en nada a los reptilianos, que quizá disponían de algún tipo de escudo protector. Tan pronto se vieron ahí, se reorganizaron y formaron un perímetro para parar a los extraños como fuera en la entrada, pero sin embargo, no llegaron a salir 3 de los militares, como si no quisieran o no pudieran abandonar la cueva. Cuando tuvieron el aparato a la vista, quedaron atónitos, porque en lugar de distinguir los distintivos de una aeronave de su ejército, pudieron comprobar que el aparato que estaba por tomar tierra era completamente negro, sin distintivo alguno, y además de un modelo que ni siquiera pudieron reconocer. No sabían la procedencia de ese helicóptero, pero desde luego no era uno de los suyos, y esa impresión no hizo sino agigantarse cuando del mismo descendió una patrulla de hombres vestidos con extraños trajes negros. Con inapelable autoridad, los recién llegados ordenaron a los soldados que se retiraran de allí,
que ellos se encargaban de la situación y sin la menor duda se encaminaron directamente hacia el interior de la cueva. Según sigue el relato, los soldados oyeron pronto lo que sin duda era el estruendo de una refriega armada, y a los pocos minutos los hombres de negro volvieron a salir. Según sigue contando la fuente, después de aquello, todos los hombres que estaban en aquella aciaga misión fueron resignados y separados. Curiosamente, parece que algunos fueron destinados a escoltar a misteriosos hombres del gobierno norteamericano que comenzaron a operar en secreto en México. Hasta aquí la historia que ha querido contar ese miembro de las Fuerzas Armadas mexicanas, cuya identidad sigue oculta porque él mismo dice que se siente vigilado y perseguido. Fue como aproximadamente hace 3 años, en el estado de San Luis Potosí, México. Me habían desplegado a una base operativa en el municipio de Matehuala, del mismo estado obviamente. Como era de costumbre, nadie quería ser cocinero, porque pareciera que no, pero sí es una responsabilidad cocinar para 20 changuitos y un oficial. Para no hacerlo tan largo, a veces me pedían ayuda para hacer guardia por falta de personal. Entonces me apostaban en el portón, obviamente de la entrada de la base. Entonces me tocaba con un camarada que se desertó. Ese güey, como era un poco roña, se levantaba a la hora que quería. Me tocaba de 12 a 3 de la mañana. Relevé a 2 compañeros y en eso se escucha llorar a una mujer. La verdad no le presté tanta atención porque se escuchaba muy lejos y todavía se escuchan ruidos en el centro del municipio. Pasaron como 30 minutos y llega el compa del que ya les había hablado y me dice que iba a checar en la parte de atrás, por donde hay monte y una torrecita de control. Cuando regresó, me dice que si creo en los fantasmas. En eso, entonces yo me acordé de lo que había escuchado y le respondí que sí creía en esas cosas. Me había dicho que se había quedado como tipo paralizado al escuchar a la mujer llorando y que ya no podía bajar de la torre. Él estaba muy tembloroso. Pasaron como 1 hora aproximadamente y me decía que él la seguía escuchando. Exactamente a las 2 a.m. escuchábamos a la mujer llorar otra vez y nos quedamos igual paralizados. No volteamos ni nada. Dicen que es malo. Eso tardó 2 minutos aproximadamente y seguía llorando. Como es de costumbre en las bases, es de tener perros y ellos no escuchaban nada hasta que terminó de llorar, pero se escuchaba como a 3 metros. Después supimos que cuando está lejos es cuando está cerca y cuando está cerca está lejos. Mi duda es de que si siempre es la misma llorona o es diferente. Los que la han escuchado ya saben cómo es el sonido. Al día siguiente nos tocó guardia de 3 a 6 y un gato lloró durante las 3 horas seguidas junto a nosotros. Tenía miedo o algo así y yo también, porque veía una parte de la cocina que está totalmente oscuro. Mi momento ha llegado. Yo soy un ex cadete del Ejército Nacional de Colombia. Durante mi estadía en la escuela, hubo muchos espantos de brujas, el conocido niño de los ojos rojos y el alférez sin cabeza. Tuve la oportunidad, o desgracia, de ver brujas y al niño de los ojos rojos y escuchar al alférez sin cabeza. ¿Qué es un alférez? Es un alumno ya haciendo fase de mando. En la escuela son 4 años de formación, 3 años de cadete y 1 año de alférez. El alférez obtiene fase de mando para que los oficiales califiquen al alférez, evaluando su capacidad y para dar órdenes, controlar y liderar, y así poder obtener el título de subteniente. Brujas. Las brujas las he escuchado, las he visto pasar de árbol en árbol y en su forma de ave grande. No me acuerdo cómo se dice. Niño de los ojos rojos. Una vez iba en la madrugada, estaba caminando y vi pasar una sombra por la capilla, así que asumí que era algún oficial o algún alférez, pero miró hacia nosotros y se le vieron los ojos de color rojo brillando. Alférez sin cabeza. Hubo un alférez que hace mucho tiempo murió decapitado en un accidente de tránsito, pero nadie se había dado cuenta y él se presentó a la escuela, a sus superiores y durmió con su compañero de catre, y al otro día ya nadie lo vio y llegó la noticia de que había muerto. Así que en la escuela a veces se escuchan pasos con botas altas y con espuelas. Yo lo escuché un jueves y los jueves toca camuflado, así que no había por qué usar botas altas. No uso Facebook, pero usaré el de mi novia para contarles mi mala experiencia. En el 2019 fui militar y como a todos me correspondía montar guardia nocturna. Eran las 3 a.m. Yo estaba en prevención,
Estaba solo. Hubo un momento en que escuché pasos viniendo hacia mí, pero no venía nadie. Pensé que tal vez pudo ser el viento cuando arrastra las hojas del suelo, pero cada 3 minutos se repetía y empecé a dudar de que podía ser eso. A eso de las 3:20, uno de los perros del comando comenzó a ladrar desde lo lejos, en dirección hacia donde yo estaba. Yo saqué mi lámpara y lo enfoqué, pero él siguió y siguió. Decidí acercarme a él, pero ladraba más fuerte. Mientras caminaba hacia él, yo sentía que alguien venía detrás de mí, y no lo niego, sentí miedo, pero no volteé a ver. Solo me acerqué más al perro y él se calmó. Decidí volver al lugar, pero me llevé al perro. Él estuvo tranquilo hasta eso de las 3:45 am. De allí empezó a ladrar hacia uno de los portones y yo alumbré con mi lámpara y vi a alguien agachado. Le pedí que se identificara 3 veces, pero no respondió. Les informé a los demás por radio que había alguien agachado frente al portón y que no se quería identificar, y me mandaron a ver quién era. Cuando me iba acercando a eso que estaba agachado, vi que era un joven vestido como los que reclutan para el alistamiento, y ese joven empezó a rodar hacia mí. Lo apunté y le dije que se pusiera firme, pero él seguía rodando, pero de un momento a otro desapareció, y fue allí que volví a sentir miedo, y les conté a los demás por radio sobre lo que había pasado, pero nadie me creyó. Solo un sargento mayor de tercera fue quien me creyó, y me contó que eso fue un soldado que se suicidó allí, y que varios les ha parecido lo mismo.